Recording is on. Dios mío. Ok. Maestro Samuel, muchas gracias por recibir la llamada. Me gustaría comenzar la entrevista preguntándole sobre su análisis de los sistemas o los índices de mortalidad y morbilidad en el país y cómo es que llega usted a la conclusión de los dos polos de concentración de muertes por VIH en México, Veracruz y Jalisco específicamente. Sí, claro. Primero, creo que es importante, de estas dos zonas es importante destacar que los análisis de mortalidad que hicimos son a nivel localidad. Entonces los polos que se están registrando son localidades que se encuentran con mucho mayor concentración en el estado de Veracruz y en el estado de Guadalajara. Y estamos viendo en el estado de Guadalajara, en el estado de Jalisco, estamos viendo diversas localidades que van desde Tlajomulco, que tiene una mortalidad de VIH, o sea, la localidad, no nada más el municipio, pero la localidad, estamos viendo una mortalidad 10 veces por encima de la media nacional. Estamos viendo en la Boca del Río, Veracruz, vemos un clúster muy grande de mortalidad de VIH. Boca del Río tiene una mortalidad de VIH casi 40 veces por encima de la media nacional. Y estos datos se comparan con es un quinquenio que va de 2015 a 2019, es decir, se analizan todos los datos agrupados en estos años y se ve en el estado de Veracruz, se ve todo este patrón de mortalidad de VIH a nivel localidad, se ve concentrada en la región del Istmo, una gran cantidad de VIH en el Istmo, de Boca del Río hacia Córdoba, Orizaba, y hacia el norte de Veracruz también vemos un clúster pequeño de concentración de VIH. En el caso de Jalisco, vemos la zona conurbada de Guadalajara, vemos que hay una mortalidad por encima de la media nacional en el municipio de Tlajomulco, en la localidad específicamente de Tlajomulco, y en el Salto, Jalisco. Le siguen después de eso en el estado Ixtlahuacán de los Membrillos, Puerto Vallarta, está también Chapala, y estas localidades están por lo menos el doble de la media nacional. Ixtapa, dentro de Puerto Vallarta también está Ixtapa, y también se encuentra casi 2 veces por encima de la media nacional el municipio y la localidad de Guadalajara. Esta concentración coincide con la distribución de las carreteras en el país. Principalmente en Veracruz este patrón es muy claro, cómo se asocia esta concentración de clústeres de VIH con las autopistas del país. Esto no implica que sean las autopistas per se las que están ocasionando esto, pero coinciden con lo que testimonios han dicho sobre esta región. Testimonios han dicho que estos corredores, estas carreteras son las que también concentran corredores de prostitución y de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Vamos un poco a dividir el espacio y, por ejemplo, en el caso de Jalisco, como bien lo mencionas, las declaraciones testimoniales argumentan que actualmente existen más de 200 personas con el diagnóstico de seropositivas y que no tienen atención inmediata. Incluso más de 40 organizaciones de la sociedad civil increpan al gobernador del estado a que inicie un protocolo de atención inmediata, es decir, que no sean los hospitales de tercera aplicación quienes atiendan a las personas que viven con VIH, sino que se generen condiciones para la construcción de un nuevo Capacit, una clínica Condesa como la de la Ciudad de México. ¿Consideras que esta política pública podría ayudar a mitigar la problemática de la atención y de la mortandad? ¿O crees que tiene que ver más con lo que mencionas, los corredores de violencia y de trata que van por toda la parte del Golfo y que llegan específicamente a la Ciudad de México?
Creo que es muy importante. O sea, en Jalisco, en el estado de Jalisco, en el quinquenio de 2015-2019, según datos oficiales de INEGI, en el estado de Jalisco ya han fallecido 1,073 personas por VIH. Esto es también con la consideración de que los datos oficiales a veces no son del todo fiables, no son del todo confiables en cuestión de realmente capturar cuál fue la causa subyacente de muerte. Entonces, eso es un problema de los datos, que no podemos saber cuántas personas realmente murieron de VIH, pero se han muerto más de 1,000 personas de VIH en estos 5 años. Y en el caso de Veracruz, maestro. En el caso de Veracruz, ahora te digo, en el caso de Veracruz, son 1,887 personas. Respecto a eso, este quinquenio coincide con la crisis sanitaria por COVID. ¿Crees que los índices de registro se hayan visto afectados por la pandemia? ¿O crees que, por ejemplo, en el caso como es mortandad, no morbilidad, pues no se vean tan directamente relacionados? El quinquenio, de hecho, no coincide con el COVID. El COVID empieza en marzo de 2020, entonces todos estos datos son previos a COVID. Entonces tenemos que la mortalidad, por lo menos en este quinquenio, no se traslapa con ninguna pandemia. Entonces podemos afirmar que los casos que sean de VIH son efectivamente VIH y no está subestimada, no está sobreestimada la cifra, de hecho está subestimada la cifra, ¿no? En el caso de los datos de 2020, habrá que ya están disponibles en INEGI, habrá que discernir cuál es esa condición y qué tanto aumentaron los casos con respecto al promedio. ¿Cuál es tu opinión respecto justo a la captura de los datos? Esta sería mi última pregunta para no quitarle más tiempo. Lo argumento porque haciendo un análisis de la base de datos de Censida, me encuentro con que de 2019 a 2020 el gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, específicamente lo relacionado con Censida, erogaron la mitad del presupuesto para compras de antirretrovirales. Sin embargo, las autoridades aseguran que el abastecimiento está seguro, que no hay más infección por VIH, que no hay una crisis de desabasto de medicamentos. Sin embargo, las cifras apuntan a un incremento tanto de muertes como una disminución de atención a los medicamentos, o por lo menos menos gasto público. El problema con el análisis del gasto público es que no está diseccionado por costo unitario, y lo cual impide saber si hay reducción en el gasto, pero la misma compra, o simplemente se dejó de gastar en tratamiento antirretroviral durante la pandemia. ¿Crees que los datos de INEGI de los próximos años sobre mortandad se vean igual afectados? Definitivamente se van a ver afectados. O sea, hay muchas condiciones en las cuales van a poner una muerte de COVID, en la cual el factor determinante de la muerte fue que la persona padecía ya un cuadro de VIH avanzado, un cuadro ya de SIDA avanzado, y eso fue causa de muerte, pero ponen el COVID como causa subyacente, o ponen que fue neumonía, que también muchos casos de muerte inmediata causados por VIH son neumonías atípicas. Hay muchas muertes de neumonías atípicas que podrían ser en realidad causadas por otra causa específica subyacente de la muerte. Entonces sí hay muchos datos que no van a contrastar correctamente con realmente el número de personas que están muriendo por VIH o que está siendo tratada también en distintas clínicas, porque algo que tampoco hay son buenos datos de morbilidad en México. Además del estigma que hay de que las personas sean diagnosticadas con esto
y que su tratamiento que sea sujeto a algún tipo de escrutinio público es muy difícil. Entonces, hay muchos datos que de por sí en el Sistema Nacional Epidemiológico de México no se registran. Los datos son, por ejemplo, de egresos hospitalarios, que es una forma de calcular cuántas personas ingresan para algún tipo de tratamiento en algún hospital en México, están duplicados, no hay forma de contrastar si es la misma o diferentes personas. Nada más tenemos la fecha de nacimiento para contrastar y puede ser distintos padecimientos o puede ser el mismo padecimiento. Entonces, es muy difícil de contrastar con los datos de México cuántas personas realmente padecen, están viviendo con VIH y cuántas personas están recibiendo tratamiento y cuántas personas ya tienen algún cuadro avanzado. Eso es muy difícil de saber. No hay datos oficiales que realmente lo corroboren y tampoco hay una política pública que realmente unifique todas las políticas públicas de los estados respecto a los requerimientos que tendría que tener cada estado sobre las clínicas, qué tanto abastecimiento tienen que tener las clínicas y cómo responder no solo una atención médica adecuada, sino una atención médica adecuada que no solo incluya los medicamentos, sino un tratamiento que no estigmatice a las personas que están viviendo con VIH y además que garantice el acceso a que esas personas puedan vivir una vida normal, no nada más en cuestiones de salud física, sino también de salud mental. Entonces, todas esas cosas no necesariamente se están viendo, porque además, como una de las preguntas que me has hecho respecto a este traslape que existe, se están conjugando varios factores, porque además de que están viviendo con VIH en estas localidades, están viviendo en la zona del Istmo gran violencia por toda la zona del narcotráfico, toda la zona del huachicol, la zona de un gran despojo territorial que está ocurriendo ahí. En la zona de Córdoba, una gran zona de contaminación también con un incremento de violencia. Entonces, estas zonas también lo que se está viviendo en estas zonas donde hay altos índices de mortalidad de VIH es también una gran cantidad de violencia en esas localidades, de violencia física. ¿Existen datos para medir esta fenomenología social que corresponde a diferentes polos del país o simplemente tenemos que esperar a que los científicos trabajen y liberen estos datos? Es decir, ¿hay una política pública de Estado que nos permita conocer el contexto por el cual se generan estos polos o no la hay? Creo que es muy difícil de entrelazar todas estas cosas. Creo que ya existen testimonios suficientes como para que sea evidencia de actuación política por parte del Estado. Ya existe la evidencia, por lo menos testimonial, como para que las autoridades hagan algo. Y de los datos solo existen a través de correlaciones que se pueden hacer con datos que son realmente, por llamarlo de manera con un eufemismo, catastróficos, los datos del Ministerio Público que están disponibles. Los datos del Ministerio Público están homogéneos en todos los municipios, es decir, si tú haces una matriz de todos los datos que existen, del número de expedientes que hay por tipo de carpeta que se abre respecto a homicidio, trata o robo, etcétera, la matriz es la misma. Es decir, en cada municipio hay el mismo número de expedientes por estado. Entonces hay ese tipo de errores en cuanto a la detección de violencia. Entonces realmente se tiene que hacer un trabajo muy profundo, muy minucioso para ver cuáles son las causas y con qué se correlaciona, pero la evidencia más crítica, más sustancial, que realmente une todos estos puntos es la evidencia testimonial. La evidencia testimonial de las personas que viven con el VIH y viven en estas localidades. ¿Algo más que quiera agregar sobre su trabajo? Creo que lo que agregaría es lo más importante para esta clase de información. Es imprescindible tener bases de datos con, primero, o sea, garantizar una política pública que no estigmatice a las personas y tener expedientes digitalizados en todos los hospitales para seguir los casos a nivel nacional y que haya también un registro fidedigno de las personas que viven con un padecimiento que necesita tratamiento todo el tiempo.
O sea, no pueden pasar las personas viviendo con VIH un periodo sin tratamiento. Es importante que eso se garantice en el Estado y por lo tanto la digitalización de los expedientes tiene que ocurrir a nivel nacional para todos los casos de todas las personas que ingresan a un hospital, obviamente con la protección de datos de vida, y que esto se garantice para abastecer medicamentos y si no, poder redirigir medicamentos de donde hay disponibilidad hacia donde no hay, pero generando políticas primero de prevención. Es importantísimo tener políticas de prevención que no estigmaticen, es decir, no es culpar a la gente que padece o que vive con el VIH, sino generar campañas de prevención que lo que garanticen es la educación popular para que las personas puedan entender qué es el VIH, cómo se vive con el VIH y cuáles son los mecanismos de prevención a través de las relaciones personales, cuáles son los mecanismos más adecuados para esa persona para prevenir, contraer el VIH o transmitir el VIH. Eso es importantísimo y también campañas que se dediquen al tratamiento adecuado del VIH, tanto física como psicológicamente. Eso es lo que yo agregaría desde esa parte y para eso es necesario tener expedientes reales, fidedignos, que le den parte a las autoridades que necesitan responder y que las personas también puedan saber cuál es el estado de su entidad para los colectivos que están buscando a las personas que viven con VIH y que puedan decir, en este lugar se necesita tratamiento. Perfecto, doctor. De mi parte sería todo. Muchas gracias. A ti, muchas gracias.